Buenos días a todos. Vale, tomar asiento. Vale. Nada, bueno, un placer estar aquí, ¿vale? De nuevo dando formación, no es la primera vez, ya tuvimos la experiencia a inicio de año con el tema del aquafitness, ¿vale? En tu caso no, pero bueno. Sabéis que a mí me gusta mucho, que disfruto y más si se lo doy a gente que se dedica a mismos sectores de mi área, de nuestras áreas y estamos cerquita, ¿vale? Porque así el entendimiento es mejor, ¿vale? La propuesta de hoy es entender un poco en qué consiste el entrenamiento funcional, o entrenamiento en suspensión o TRX, ¿vale? Hay mil maneras de hablarlo, de nombrarlo. Buenas tardes, muy buenos días. Pero luego especificaremos qué entendemos por entrenamiento en suspensión TRX, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Primera media hora de introducción teórica y luego una masterclass, ¿vale? En la parte de la clase, lo digo por lo que luego os voy a ir diciendo, la clase de hoy es una clase donde lo que voy a tratar es de demostrar el máximo abanico posible, tanto de ejercicios como de progresiones, como de maneras de trabajar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una clase tipo, que no es una clase que yo habitualmente haría con mis usuarios o usuarias y que tiene un carácter más de circo y variedades, de que veáis cosas diferentes y cómo puedo aplicar el trabajo con el TRX, ¿vale? Esa es la clave, que veamos cosas diferentes y maneras diferentes de trabajar. Si no habéis hecho nunca TRX, hace falta un proceso de familiarización con él. Entonces, si durante la sesión, luego cuando lo hagamos, veis que entráis en zona de no confort y de dificultades o hay algo que no sale, no pasa nada. Automáticamente dejáis de hacerlo y ya está, ¿vale? De la misma manera que os digo que yo normalmente en una clase, una de las peculiaridades de trabajar este tipo de actividades, que son grupos reducidos, donde hay una atención especial al usuario, yo durante la sesión de hoy prácticamente no voy a poder acometer correcciones a no ser que haya uno que se está partiendo las lumbares, ¿vale? Quiero decir, no va a ser ese mi foco va a ser hacer mucha variedad de ejercicios, poca cantidad, ¿vale? Entonces, haremos la parte teórica, pausa y luego hacemos la parte práctica, ¿vale? Empezamos por el concepto de TRX o entrenamiento en suspensión. ¿Qué se considera TRX? ¿Vale? La definición de qué consideramos TRX pues sería una serie de ejercicios funcionales que se trabaja con unas líneas o cuerdas rígidas ancladas a un punto, donde el objetivo es trabajar la fuerza utilizando el peso corporal y la fuerza de la gravedad. Con esa definición tan escueta y tan sencilla, consideraríamos que estamos haciendo TRX, ¿vale? Cumpliendo esos puntos, esos ítems. Pero lo que yo diría como definición de TRX o entrenamiento en suspensión es que son una serie de ejercicios funcionales de carácter global, donde implica toda la cadena muscular, no es un trabajo analítico, sino que implica que los movimientos, hay muchos músculos conectados, de ahí la globalidad del movimiento, que trabajamos la fuerza, pero que trabajamos la resistencia muscular y paralelo a eso hay un trabajo muy interesante de equilibrio, de control, de coordinación y de trabajo de core, ¿vale? Que son, de alguna manera, las grandes diferencias respecto a un trabajo de fuerza que se puede hacer en sala o de otras maneras, ¿vale? Son como para mí las grandes fortalezas en la parte de trabajo de equilibrio, de core y de globalidad de movimiento, ¿vale? Y otro elemento muy importante del trabajo de fuerza, que es la capacidad de hacer los movimientos en diferentes trayectorias, ¿vale? Podríamos hablar que es un movimiento multidimensional. No solo trabajo en un rango, en una posición, sino que puedo trabajar con diferentes rangos de apertura, abarcando diferentes zonas de trabajo, ¿vale? Entonces, eso sería para mí una definición más concreta de lo que es, más allá, lo que es considerar, sino lo que es definir, ¿vale? Fijaos que hemos hablado de lo que es considerar, lo que es definir TRX o entrenamiento de suspensión, y después de unos matices que haré de introducción histórica del material, diré lo que para mí es importante, que es qué es para mí TRX o entrenamiento en suspensión. Por una cosa es lo que dice la formación, una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es como yo después de 21 años dedicado a este sector he interiorizado el entrenamiento de fuerza con TRX. Es decir, esto es un método de trabajo, yo he entendido el método de una manera
que no será ni mejor ni peor de cómo lo interprete otra persona que se dedique al sector, pero yo he entendido los fundamentos de una manera y los aplico, por tanto, fiel a mi manera de creer en esta formación que tengo multidisciplinar, desde ser no solo en trabajar con TRX, sino pues pilates, fitness en general, ¿vale? Entonces, referido a lo que es la parte de la historia del TRX, una de las grandes peculiaridades de este ámbito de fitness es que es relativamente nuevo, ¿vale? Sabéis los que os dedicáis al ámbito del fitness que esto está en constante movimiento, siempre se están cociendo cosas nuevas, que si sale la zumba, que si sale el twerking, que si sale el no sé qué, ¿vale? Entonces, esta disciplina tiene sus orígenes en los años 90, pero no a nivel fitness, sino a nivel de nacimiento, ¿vale? Y son los marines americanos los que, para trabajar acondicionamiento físico en sus submarinos y sus naves acuáticas, no tenían espacio suficiente, entonces utilizaban las cuerdas rígidas de los paracaídas y hacían una serie de ejercicios, unas baterías de ejercicios donde su objetivo era mejorar el acondicionamiento físico a nivel de fuerza, ¿vale? Básicamente. Ellos son los creadores, los precursores, pero llega al mundo fitness en el 2005. Fijaos, por eso os digo de la relativa cercanía a lo que estamos. No es un método de trabajo excesivamente antiguo. ¿Qué se hace ahí? Pues bueno, para comercializarlo lo que se hace es, evidentemente esto no son cuerdas de paracaídas, se crea un formato de cuerdas de nylon para el trabajo, ¿vale? Y una batería de ejercicios. Quedaros con la idea de la batería o cantidad de ejercicios, ¿vale? Porque esto es un elemento como todo lo que quiero vender, saco material, saco unos ejercicios y le doy puerta, ¿vale? Quedaos con esa parte. TRX, las siglas TRX o entrenamiento en suspensión. Ambas cosas dicen lo mismo, ¿vale? TRX es Train Body Resistance Exercising, en inglés. Me da igual. Y a mí me gusta más entrenamiento en suspensión, Spanish people, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera de los dos nombres. Normalmente cuando utilizo TRX estoy supeditado a utilizar el material de TRX y ahí voy a hacer una ligera introducción en lo que se refiere a los materiales. Voy muy rápido con todo porque no quiero ahondar profundamente en todo, ¿vale? Cuando uno adquiere un TRX, si no es la marca original, hay unos matices a nivel de calidades. Un TRX original está en torno a unos 200 euros. Un TRX marca blanca puede estar entre 35 y 50 aceptable. Por debajo de eso, en uso intensivo, se van al aire en 4 días, ¿vale? Cuando uno adquiere un TRX, normalmente tiene dos partes. La parte fija, o sea, la parte con la que trabajo y la parte con la que hago fijaciones. Tendremos esta y otra que es exactamente igual, pero en vez de tener un mosquetón al final, tiene como un paquetito así, que es el que utiliza la gente para poner en las puertas, ¿vale? Entonces, voy a hablar primero de la parte de la fijación y luego de la parte del uso del TRX. Lo ideal en el anclaje de esta zona, no estoy hablando de esto, es que esté en un punto donde me permita trabajar en el ángulo que está tanto por delante como por detrás del anclaje o por los lados, es decir, que tenga movilidad por debajo. Fijaos que si este anclaje, en vez de estar aquí, estuviese en una puerta o en una farola, en un árbol, solo podría trabajar separado del punto de anclaje. Jamás podría invadir la zona justo que está debajo del punto de anclaje. Por tanto, ¿se puede trabajar aquí? Sí. ¿Habrán ejercicios que no podré hacer? Efectivamente. Lo ideal, tener libertad de movimiento, ¿vale? Si utilizo esto, veréis por ahí en sitios donde no lo saben utilizar. Se tiene que anclar conforme está aquí. No se ancla mosquetón con mosquetón. Se pasa por dentro del mosquetón tantas veces como haga falta, quedando libre esta zona, para poder luego anclar en función de donde estoy a la altura idónea. La altura idónea, dice el manual, que tiene que estar en torno entre 1,81 y 1,82. Más o menos. Esto no es una ciencia milimétrica porque luego hay más factores que van a alterar el largo, ¿vale? Cuando nos trasladamos a las cintas de nylon o lo que consideramos como TRX, ¿vale? Vamos a empezar de abajo para arriba. En lo que se refiere a los agarres tenemos, buenos días, una parte fija y una parte blanda, ¿vale? Utilizamos ambas y luego veréis durante la sesión que lo hacemos de diferentes maneras, sujetando la parte rígida, sujetando la parte blanda, introduciendo los brazos, introduciendo los pies, introduciendo los talones, ¿vale?
Y otro de los elementos con lo que tenéis que estar muy familiarizados es el uso de alargamiento y acortamiento del TRX, que luego os diré el fundamento de por qué se hace así y que es una de las cosas que a mí más me ha costado entender como instructor, ¿vale? Según la calidad del TRX, las anillas son mejor o peor y son de una manera u otra. En este caso, cuando queráis alargar el TRX, luego lo manipularéis. Tiráis de él y alargáis, y cuando hacéis el procedimiento de acortamiento, hacéis lo mismo, pero se hace uno y otro, ¿vale? Podremos trabajar con distancias muy altas, muy altas, dependerá, ¿vale? En función de las necesidades de los ejercicios. Luego estudiaremos el porqué. Hago un inciso que ayer no dije y que me parece importante en concepto de seguridad y uso del TRX. Esto es una herramienta para mí es el mejor trabajo de fuerza que hay. Es una herramienta muy buena para trabajar la fuerza, para trabajar la resistencia muscular, pero es un cuchillo que está muy afilado, tiene mucho peligro. Siempre hay que ir con una filosofía de menos a más, de trabajar un elemento muy importante que es clave para la ejecución en el trabajo con TRX, que es la conciencia corporal, el conocimiento de tu propio cuerpo y la capacidad de hacer los movimientos de manera consciente, ¿vale? Digo que esto es una navaja porque es muy fácil venirse arriba y lesionarse una muñeca o un hombro también es relativamente fácil si no se trabaja en conocimiento, ¿vale? Entonces, a nivel de seguridad, veréis que aquí hay un aro de compensación. Este aro de compensación es muy importante, que no esté nunca bloqueado y que esté siempre de esta manera. ¿Por qué? Porque este pequeño movimiento que hay aquí es el que me permite la alineación cuando estoy sujeto y trabajar de manera compensada, ¿vale? Y es muy importante que siempre este deslizamiento existe. Si esto está bloqueado, lo que me va a generar es un bloqueo que ya de inicio probablemente trabaje descompensado. Y mejor es darse cuenta de que estás descompensado al principio porque como estés creyendo que estás compensado y esto esté bloqueado, puede pegarte un golpe y generarte una lesión, ¿vale? Entonces, antes de empezar, chequeamos, revisamos, ¿vale? Y luego a nivel de funcionamiento y uso del TRX hay que eliminar el tirón articular, ¿vale? Cuando hagamos un ejercicio vamos a intentar gestionar los movimientos independientemente del ritmo, evitando que haya tensiones añadidas, tirones del TRX. Vamos a buscar el trabajo de conciencia tanto en la parte concéntrica como excéntrica del movimiento, como en la parte de concentrar la musculatura y sujetar la musculatura, ¿vale? Hasta ahí, tema de material. ¿Cómo entiendo yo el método? Y yo creo que este es el elemento diferenciador, ¿vale? Os he dicho antes, el método consta de una serie de ejercicios, ¿vale? Una cantidad de ejercicios X que tengo que ejecutar, ¿vale? Entonces, yo mi inversión de tiempo es que si tengo 100 ejercicios, yo en realidad puedo llegar a ejecutar 1000 ejercicios. Y dirás, hostia, ¿cómo? Pues hay una serie de elementos que lo que van a hacer es modificar ese ejercicio, tanto a nivel de progresión en la entrega del producto, como a nivel de modificación en rangos o ángulos de ataque, o en dificultades. Entonces, yo creo que al final la riqueza está en cómo, cara al usuario, cara al cliente, tengo la capacidad de aderezar el producto. Yo siempre, el curso pasado, utilizábamos lo de los ingredientes y la pizza o lo del martillo, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Si tengo 100 ingredientes y lo único que hago es que si tengo patatas, lechuga, longaniza, lo único que hago es variar el orden cuando te lo pongo en el plato, pero siempre te lo doy de la misma manera, ¿el producto está mal? No. Pero es un producto que a la larga me va a aburrir. Entonces, yo en el método lo que entendí es que si a jabato le voy a poner una patata, pues voy a tratar que un día la patata esté gratinada por arriba y que por dentro cuando lo rompa tenga un poquito de sobrasada. Es decir, vamos a buscar enriquecer el producto. Para eso hay que conocer bien el movimiento y luego conocer los elementos o aderezos que me pueden permitir, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre mi TRX y el TRX que yo he encontrado en redes sociales, YouTube u otras personas que se dedican al sector? Pues eso. Es decir, lo que yo he encontrado en redes sociales y demás son clientes que van al Don Pique. Dices, hostia, ¿por qué el Don Pique? Porque en el Don Pique la gabardina está de puta madre, el jamón está de puta madre, pero siempre me van a poner, y las tellinas están de puta madre, pero da igual el día que vaya, a la hora que vaya, que siempre me van a poner el mismo producto, ¿sí o no?
pero a mí me gusta ir als arrels. ¿Por qué? Porque voy a los arrels y digo, hostia, ¿hoy qué me van a poner? ¿No? Entonces, cara al usuario, lo que tú estás generando es un elemento de un vínculo de motivación. Voy a ir a clase y voy a decir, hostia, este tío, hoy voy a hacer espalda, pero me lo va a ofrecer de una manera diferente. Hay un hilo conductor en la clase. Por tanto, esto me lleva a crear que yo pienso mucho en el producto, pero siempre con un objetivo. Y esto yo lo aplico a cualquier clase de fitness, natación, al ámbito que sea. Siempre tiene que haber un objetivo, unos elementos que me permiten desarrollar ese objetivo y tengo que programarme la idea de cuál va a ser el hilo conductor para conseguir el objetivo. Si esto de trabajo no lo hago, lo que estaré es sacando productos de bolsillo. Tomate, manzana, y los ordeno y los lanzo. Método martillo, que lo dimos en la piscina en el curso de Aquafitness, ¿vale? Al final, fijaos, los que habéis hecho el curso conmigo de Aquafitness, recurro a un mismo sistema de trabajo, que es el de programar, pensar y entregar el producto. Eso es como yo entiendo el TRX, ¿vale? Las grandes virtudes del TRX, para mí, lo que hago es potenciarlas. Os he dicho que para mí los elementos más diferenciadores del TRX son el concepto de trabajo de equilibrio, ¿vale? El trabajo de concepto permanente de core y el trabajo global del movimiento implicando diferentes grupos musculares. Pero para que eso sea efectivo, siempre tiene que haber un punto de inicio, una precolocación corporal que me permita luego poder mantener eso durante el ejercicio. Luego veréis lo que yo llamo posición de inicio, luego empiezo a mostrar cosas aquí antes de hacer la parte práctica. Es decir, partir de un chequeo del cómo estoy, siempre que se hace un trabajo muscular, es cómo estoy, cómo empiezo y entonces ejecuto. No me dejo llevar por el movimiento, ¿vale? Luego lo vemos. En el TRX, las primeras variantes, cuando ejecuto un ejercicio, los variantes de intensidad y dificultad van a depender de tres factores claves. Uno que es la base corporal, el número de apoyos respecto al suelo, ¿vale? El nivel de inclinación que tengo con el TRX, ¿vale? Y el largo que voy a tener en las cintas, ¿vale? Y dirás, hostia, trasládamelo al castellano, ¿vale? Por ejemplo, una variación de intensidad y de dificultad de un ejercicio que es el press de pecho, ¿vale? Y voy a empezar de menor a mayor dificultad. En lo que se refiere a la base, ¿vale? El ejercicio más sencillo sería en un pie en avance, líneas en cinta de los hombros, y como tengo una base muy grande y con pie de avance, si os fijáis, el tren inferior me permite sustentar y me permite acompañar el movimiento de manera que la carga es mucho más baja. Una segunda opción de progresión sería tener una base ancha, pero en la misma línea, corporalmente alineado. De manera que voy progresionando y voy a modificar ahora la posición de base y la base la voy a estrechar y la voy a hacer con pies juntos. Tengo menos base, más dificultad. Puedo trabajar con un solo pie, más dificultad. Puedo trabajar con un pie y con una rodilla en avance que genera un trabajo de equilibrio y mayor dificultad. Por tanto, hemos modificado en función del apoyo. Te he enseñado la plancha, pero te lo puedo mostrar también en una posición, ¿vale? ¿Sí? Vale, entendemos entonces que hay un elemento de modificación. El otro que es obvio es la inclinación. ¿Es lo mismo trabajar en este rango que en este? Pues no, ¿vale? Por tanto, la inclinación es otro elemento. Siempre con la filosofía de que menos es más, ¿vale? Porque vean un vídeo, un tutorial, un tío que está trabajando en plancha, pues tendrá primero una condición física de la hostia y probablemente ya lo haya hecho, ¿vale? Lo digo porque uno de los elementos más difíciles cuando empecéis a ejecutar el TRX es que cuando un movimiento de press de pecho está guiado con una barra, tengo más o menos claro el principio y el final. Pero aquí hay movimientos donde a nivel articular no tienes claro dónde está el fin. Por tanto, siempre con mucha prudencia, ¿vale? Y esta es una de las partes que más me ha costado a mí entender. Cuando tú te vas al manual y coges el manual de los 100 ejercicios, te dice los ejercicios de trabajo de dorsal y espalda en distancia corta. Los trabajos de press y pecho en distancia larga. Los trabajos de suelo
en distancia media. Y claro, cuando tú eres un pollico dices, hostia, pues al manual, ¿vale? Entonces yo en mi periodo de experimentación, para entender esto, quise desmontar la película. Dije, hostia, ¿vale? ¿Y por qué no puedo hacer press aquí? Sí, aunque el manual diga que es largo. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. ¿Vale? Y entonces con eso hice absolutamente con todo. Y las conclusiones son las siguientes. Primero, el nivel de largo que yo le aplique al TRX me va a permitir un mayor o menor grado de inclinación. Yo aquí, en press, por muy largo que quiera ir, por muy atrás que me quiera meter, como máximo voy a ir aquí. Si tuviese más largo, por tanto, podría incidir y trabajar en mayor dificultad. Ese es uno de los elementos claves. Quiero decir, el largo lo que me va a permitir es un mayor grado de inclinación. Pero no solo voy ahí, que es la parte más difícil de entender. Cuando más largo está, el trabajo es más lineal, es más plano. Por ejemplo, en el libro dice que el manual, el trabajo de bíceps lo haces aquí, en corto. Si yo alargo, como estoy alejándome del punto de anclaje, la sensación del movimiento es más plano, es más lineal. ¿Vale? Se experimenta esto, son matices pequeños, pero mi consejo es que primero atendamos al material. Pero a mí lo que me ha llevado esto es que en algunos ejercicios, matizando el largo, consigo cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, recopilando, si no la información se nos va y el tiempo también. Variantes en intensidad y dificultad, 3. Base, ¿vale? Inclinación y largo del TRX. Eso me va a variar la dinámica de la clase, ¿vale? Y algunos ejercicios. Pero ahora vamos a la parte, para mí, que esta es la que diferencia el nivel del instructor, que es el sarrels. ¿Cómo te voy a cocinar la patatica? Y tú dices, hostia, ¿cómo me ha hecho la patata este? Vale. ¿Qué elementos varían eso? Vamos a empezar con los fáciles, por ejemplo. Una variación de un ejercicio, por eso os digo que yo voy a coger el press básico, voy a hacer un ejercicio de press básico, ¿vale? Y vamos a introducir variantes del ejercicio. Por ejemplo, una variante muy común es trabajar con ritmos y hacer mención del trabajo concéntrico y excéntrico. Ritmos hay 1000. Yo trabajo particularmente con 4. Un ritmo, por ejemplo, en el press sería un ritmo de trabajo al tempo, donde el tempo invertido en la parte concéntrica y excéntrica es la misma. Un tempo donde bajo lento, tomo conciencia, colocación postural y acelero en la recogida, lo que se llama en el mundo fitness un 3-1. O todo lo contrario, pongo el cuerpo en alerta porque voy a bajar en un tiempo bloqueo y subo despacio centrándome en la parte concéntrica. O bajo, fijo, genero una isometría, una pausa y hago una cuenta de vuelta a casa, ¿vale? Esos serían los 4 ritmos que me modifican un ejercicio. Entonces, estoy generando una modificación de un ejercicio a través del tempo, ¿vale? Modifico un ejercicio a nivel de progresión utilizando las diferentes bases. Utilizo, por ejemplo, primero un cambio de pierna, ¿vale? Utilizo, por ejemplo, a nivel de amplitud de movimiento, puedo hacer articular cerrado, articular un poco más amplio, o articular mucho más grande, ¿vale? Puedo modificarlo a nivel de ángulo de ataque, ángulo con cintas próximas al cuerpo, ángulo con cintas ligeramente más elevadas o ángulo de ataque con cintas muy elevadas. Estoy entrando en matices que solo podré hacer con alumnos experimentados. Esto es de lógica. Al principio tengo que generar conocimiento de los ejercicios básicos de la manera básica, ¿vale? Otro elemento a modificar es a través de las empuñaduras. Puedo hacer un press con agarre prono, puedo hacer un press con agarre manos que se miran, puedo hacer un press con torsión, rotación interna, ¿vale? ¿Lo veis? Rotación interna. Puedo hacer un press con rotación externa. Establezco sobre un mismo movimiento diferentes movimientos, ¿vale? Luego, otro de los elementos importantes también a nivel de modificación es la combinación de ejercicios o la adherencia de ejercicios, ¿vale?
Por ejemplo, si yo te muestro un ejercicio que es el press básico con manos que se miran y luego establezco una modificación de este mismo ejercicio con articulación amplia, ¿vale? Fijaos que básicamente es un press cerrado y un press abierto, ¿vale? Cuando yo te muestro esto, yo te puedo empezar a mostrar ejercicios de carácter asimétrico, donde lo que estoy haciendo es mezclar un press cerrado con un press abierto, ¿vale? Un press cerrado con un press abierto, un press cerrado con un press abierto, ¿vale? Establezco modificaciones a nivel de carácter asimétrico. Mucha información, pero quiero que la reposéis. Adherencia de ejercicios y encadenamiento de ejercicios. Cuando el usuario tiene un nivel de la hostia, tiene un conocimiento muy amplio de los ejercicios, pueden generar encadenamientos de ejercicios. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínate que Jabato es alumno experto, viene a mi clase y yo le digo, bueno, vamos a hacer extensiones de tríceps y te muestro el ejercicio número 1, ¿vale? Vamos a hacer swing. Joder, ya está bloqueado, tío. Este TRX nuevos a mí no me gustan, tío. Se me quedan aquí pillados. Segundo ejercicio. Un swing. Un swing. Un swing. Tercer ejercicio. Una remada. ¿Vale? Cuarto ejercicio. Una sentadilla. Con remada. Y al final te digo, vamos a encadenar, chicos, ¿vale? Voy a cámara lenta. Flexión, remada, rotación, extensión de tríceps. ¿Sí? ¿Lo veis? ¡Hop! La riqueza, el trabajo multidireccional, que puedo trabajar con esto. Puedo hacer 1000 cosas, 1000 virguerías. Puedes de la misma manera progresionar un ejercicio que desde aquí salga y haga una tracción, tríceps, palanca, columpio, centro, estiro, vuelvo, recojo. La variación y la amplitud y el encadenamiento es brutal. Estoy dándote productos variados, diferentes, ¿vale? Entonces, fijaos el gran abanico que hay de ejercicios. Y dentro del abanico de ejercicios, lo que más me gusta a mí de esto es que está dirigido para todo el mundo y no os quiero vender la freidora de aire. Lo puede hacer todo el mundo. Gente con patologías, con problemas de rodilla, con problemas de protusiones discales, con hernias, porque genera un trabajo en suspensión y de descarga y con una progresividad súper grande, porque puedo modificarlo todo a nivel de intensidad, ¿vale? Y a nivel de edad, yo he hecho, os lo juro, TRX con grupos de más de 65 años. Y dirás, ¿cómo? Adaptándolo. Adaptándolo. Puedes hacer cantidad de ejercicios con el grupo de tercera edad, donde lo que busques sea un trabajo más de conciencia, más tranquilo, más pausado, pero es una herramienta muy buena. Fijaos, por ejemplo, yo ayer con Carlos al final de la clase le hacía una reflexión sobre una sentadilla. Si yo hago una sentadilla con carga, no pasa nada si soy un sujeto sano, pero al final, aunque yo aquí tenga la sensación del peso en los talones, la rodilla alinea con los dedos gordos de los pies, al final hay una carga en las rodillas. Fíjate lo que ocurre con una sentadilla, con una ligera carga hacia atrás, que las rodillas no tienen presión, están libres de presión y un trabajo de cuádriceps igual lo haga en flexión con un ángulo de ataque diferente, ¿vale? Entonces, al final nos permite zigzaguear y evitar la molestia o el dolor. Por tanto, uno de los elementos muy importantes es la gran capacidad de adaptación que encontramos en el trabajo de TRX, ¿vale? No ahondo más. Ya os digo que el curso puede tener 150 horas tranquilamente. Estructuras de sesión. Yo atiendo a una estructura de sesión tipo que todos conocemos, todos venimos del ámbito del fitness o del deporte, calentamiento, PP, parte principal, vuelta a la calma. ¿Sí o no? Me da igual cómo lo estructuréis, normalmente trabajamos en torno a 50 minutos, 45, 5 o 7 minutos periodo de activación, vuelta a la calma y parte principal. No voy a entrar en eso, sé que lo sabéis todos, los tiempos y los objetivos de cada una de las partes, ¿sí o no? Vale. Pero para mí hay dos matices en el TRX.
Yo siempre después del calentamiento, y estoy hablando de 15 segundos algún día, 1 minuto un día, 2 minutos un día, pero siempre hay un trabajo de conexión o conciencia. Conexión o conciencia hacia la parte que se refiere a la colocación del cuerpo, ¿vale? Entonces, yo acabo mi calentamiento, mi movilidad, y como para mí la posición base sobre la que trabajo en TRX colgado hacia atrás es esta, que dice que yo soy muy purista con los de los pies. Veréis mucha gente que trabaja aquí. Pero fijaos lo que ha pasado en mis rodillas de manera automática. Me gusta levantar las puntas de los pies. Lo que busco es una activación firme, gemelofemorales, glúteos bien apretados como si sujetara 500 pavos, pubis hacia el ombligo, abdomen dentro, y fijaos en la parte de las escápulas, como tengo la espalda ancha, pero a la vez los hombros bajos y largos. Entonces, este sería el punto de inicio de los ejercicios. Por eso aquello del chequeo. Si resulta que yo aquí ya estoy empezando aquí, o aquí, o aquí, ya estoy yéndome a otra película. Por tanto, es un trabajo muy meticuloso. Entonces, yo inicio de sesión siempre digo, chequead, buscáis esta postura. Por ejemplo, hago este ejercicio, ¿vale? Simplemente este ejercicio un poco como toma de contacto de, hostia, pum, estoy, ¿eh? Que luego es verdad que aunque esta sea mi posición básica de inicio, recordad que yo la puedo variar. Pero fijaos que aunque yo haya hecho la variación, el concepto sigue estando. ¿Lo veis o no? Aunque yo haga la variación, el concepto sigue estando. ¿Lo veis o no? Aquí lo que estoy haciendo es, este trabajo que habéis visto de flexión de piernas, ¿qué diferencia hay respecto al otro? La básica es, ¿qué diferencia hay de aquí? Aquí. La primera de ángulo de ataque, ¿lo veis? Entonces, aquí estoy generando cómo puedo trabajar en este ángulo con menos peso corporal. Aquí hay menos peso que aquí. ¿Estoy de acuerdo o no? ¿Sí? Vale. Igual que genero conciencia en ese trabajo hacia atrás, la posición en plancha o básica aquí ocurre lo mismo. Puntas de los pies, glúteos fuertes, abdomen adentro, cintas próximas a los hombros sin generar carga ni sin estar distanciadas. Siempre a 1 milímetro. Muy importante, a la anchura de los hombros. Y aunque yo genere luego movimientos, la estructura se mantiene. Aunque yo genere movimientos, la estructura se mantiene. ¿Sí? Por tanto, fijaos que es necesario recurrir después del calentamiento a esa toma de conciencia a nivel postural porque es algo que tengo que retroalimentarme de ello constantemente. ¿Vale? Y la otra peculiaridad está en la parte principal. Os he dicho que habían 2 peculiaridades. La parte principal, casi siempre, menos hoy, consta de un 80, 85, 90% de trabajo de pie, con diferentes anclajes, y solo un 5, 10, 15% de trabajo con pies anclados en posición de planchas. Vale, tal, pim, pam. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque para poder ejecutar en esta posición de planchas hay que tener una condición física muy alta, hay que estar muy fuerte, hay que dominar mucho la técnica y la experiencia me dice, por lo que yo he vivenciado, que es muy contraproducente para las muñecas porque estar mucho rato ahí, la gente no está acostumbrada y no está bien alineado, revienta las muñecas. Por consecuencia, una lesión en la muñeca, pues un par de semanas, 3 sin hacer nada en TRX. ¿Vale? Entonces, la parte final de suelo, aunque la veis por ahí que es la más espectacular, poquito, en pequeñas dosis y buscando sensaciones. Hoy eso no lo vais a ver, hoy vais a hacer 1000 cosas que diréis, hostia, ¿dónde vas? ¿Vale? Volvemos al elemento de ya tengo la capacidad de hacer los platos como el Arrels, pero voy a pensar en el menú completo, ¿no? O sea, de principio a final. ¿Cuál va a ser el primero? ¿Cuál va a ser el segundo?
cuál va a ser el entrante, el vino que la acompaña y el final. Por tanto, fijar los objetivos y tipologías de sesión. En TRX hay muchas tipologías de sesión. Yo voy a unir el concepto de tipos de sesión y haré mención a si os queréis iniciar como usuarios o queréis iniciaros como instructores, porque para ambos el orden es el mismo, ¿vale? Dentro de la tipología de sesión, para mí hay una sesión básica, que es la de la sesión técnica, que es la que hay que hacer a principio de curso, que es la sesión donde voy a aprender todos los ingredientes, los 100 ejercicios, sin muchas variaciones, sin muchos aderezos, pero hay que empezar por ahí, con bajas cargas, bajos niveles de intensidad y realizar un aprendizaje de los ejercicios básicos. Entonces, yo muchas veces, durante mi programación anual, y no necesariamente solo al principio, a veces a nivel recordatorio digo, hostia, clase técnica, al principio para aprendizaje y a mitad de programa para refrescar conceptos que la gente cree tener asumidos y que con el paso del tiempo... Porque claro, cuando uno lleva ya 3 años haciendo TRX, ¿qué le vas a explicar al usuario de 3 años? Pues olvida cosas, seguro, ¿vale? Entonces, clases de carácter técnico. Clases que pueden estar estructuradas en modo circuito por tempo. Puedo hacer una clase donde diga, voy a hacer ejercicios muy sencillos, pero lo que voy a hacer es 45 segundos de trabajo, 15 de recuperación y hago 3 bloques de trabajo, por ejemplo. Y hago estructuras de tiempo, tipo muy como se está trabajando ahora a nivel interval training, ¿vale? A trabajo interválico. Puedo hacer sesiones donde mi fundamento sea el que habéis visto antes de te muestro 4 ejercicios y los encadeno. Y entonces es una clase muy armónica, pero esto es para final de curso con gente que ya tiene nivel. Te muestro 4 y los enlazo. Te muestro otros 4 y los enlazo, ¿vale? Luego hay estructuras de trabajo en pirámides. ¿Estructuras de trabajo en pirámides qué son? ¿Qué dice este chaval? Bueno, la característica de trabajo piramidal es que hay siempre en el mismo ejercicio 2 ejercicios. Un ejercicio que ejerce de transición y un ejercicio que es el que repito, con un objetivo de llegar a un número X de repeticiones. Este es un trabajo de acondicionamiento físico muy interesante. Por ejemplo, cojo la plancha porque así me veis más, ¿vale? Mi ejercicio, como he dicho que el ejercicio 1 es el de transición y el ejercicio 2 es ejecutar. Y yo os digo, vamos a hacer un trabajo de pirámides hoy. Y las pirámides son de 1 a 6. Y dices, hostia, ¿qué dice este chaval? El ejercicio de transición es el columpio. Y el ejercicio a realizar, el 1, el fondo. Entonces, pirámide de 1 a 6. Transición, 1. Transición, 2. Transición, 3. Transición, 4. Pirámides crecientes o decrecientes. Con un solo ejercicio, fijaos ya si tengo para hacer, ¿vale? Es un trabajo muy de reto personal porque independientemente de la condición física le puedes decir tu pirámide a 4, tu pirámide a 3, tu pirámide a 6, tu pirámide a 4, porque yo ya sé cómo funcionan. Entonces me permite este tipo de clase adaptarlo al cliente, ¿vale? Otro tipo de sesión que yo utilizo mucho, cara final de curso y por refrescar, pero no os vengáis arriba, es la clase de TRX implementándola con otros materiales. Para mí son clases especiales, pero no pueden ser la base del trabajo, porque luego te encontrarás un tío que lleva una mancuerna en la mano, un pie anclado y querrá hacer este. No, porque me bajo, hago luego hago y tiene más fundamento, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay una clase de TRX con Bosu, yo tengo 2 o 3 clases que dices, hostia, qué chulo. ¿No? Son el efecto wow, el día que me sale el menú perfecto, digo, hostia, mira qué menú, plus, ¿no? O utilizar el kettlebell en un lado, el Bosu y luego el TRX, o hacer un movimiento con trabajo corporal fuera y luego volver al TRX. O sea, tenemos diferentes estructuras de sesión. Simplemente os he hecho así un brainstorming, una lluvia de ideas, para que tengáis claro que hay diferentes tipologías de clase. Luego hay que pensar en cómo las estructuro y cómo las doy, ¿vale? Respecto a cómo las estructuro y cómo las doy, uno de los elementos más importantes también con el tema del TRX es el trabajo repartido bien a nivel de cargas entre tren superior y tren inferior. Pensar en ello. Yo he recibido clases donde digo, hostia, voy a reventar de arriba,
no puedo descansar haciendo piernas, entonces intentar repartir bien las cargas de trabajo para estar constantemente trabajando arriba y abajo, dentro de la globalidad del movimiento. Porque si una de las cosas que esto tiene es que tienes al final la sensación esta de la gente de aquí se iba a lo Hulk. No, pero no, ¿dónde? No, todo. Luego pasaban por el torno y hacían todo, porque si no, no volverían, ¿no? Pero la sensación que se va uno es con el trabajo global. Y jugamos mucho con el trabajo agonista-antagonista. Si hago un trabajo de bíceps, normalmente el que me va a venir detrás es un trabajo de tríceps. Cadena anterior, cadena posterior. Si hago un trabajo de pecho, fijaos que hablo de pecho, pero no es analíticamente de pecho, porque si yo me voy en la posición de pecho ya estoy trabajando centro, colocación, conciencia, cuádriceps, glúteo, ¿vale? Hago uno de pecho, el siguiente que haré, esquena, espalda, ¿vale? ¿Sí? Cuando haya trabajo de salto, estoy hablando ya matices finales, cuando hago un trabajo en salto, hay que utilizar el TRX como elemento al que me sujeto y me permite moverme de manera en armonía. Yo peso 100 kilos y si hago un ejercicio en salto, me sujeto al TRX. ¿Vale? Me sujeto al TRX. ¿Vale? Siempre estoy sujeto al TRX. Al final es una sentadilla, es un salto, pero trabajo de manera global. Entonces, el día que decidáis iniciaros al TRX como instructor o individualmente, porque hoy salgas de aquí diciendo, ¡guau! Me voy para el Decathlon loco y me lo pillo. Poco a poco, progresividad, retos pequeños, ¿vale? Y mucha conciencia corporal. Es muy importante el cómo lo hago y no el cuánto hago, ¿vale? De verdad os lo digo. No me extiendo más. Si tenéis alguna duda, preguntadla, ¿vale? Porque ya os digo que luego pues de cada una de las cosas podríamos entrar a debatir 1000 cosas, ¿vale? Pero bueno, ¿os ha quedado claro el concepto? ¿Sí? Más o menos decir, hostia, ya TRX ya no van a venir a contarme de qué va, ya sé de qué va, ¿sí? Vale. ¿Dudas? ¿Cosas? ¿No? Vale, pues vamos a hacer un impasse. Vamos a retirar las sillas, ¿vale? Las vamos a llevar allí cerca de la puerta, las apilamos y ya...